Hola, buenas tardes. Confío en que se me oiga bien. Confío más en que se me oiga que en que se me vea. Soy Emilio Ontiveros y me corresponde daros la bienvenida a todos los que hayáis asistido, todos los que os estéis conectando a esta conferencia virtual que va a impartir el profesor Mauro Guillén. Para mí es una satisfacción que Mauro imparta una nueva conferencia en la sede, en este caso en la sede virtual de nuestra escuela. Yo creo que a pesar de su larga estancia en Estados Unidos, va para 30 años, es probablemente el académico, uno de los principales académicos españoles en Estados Unidos que mejor es conocido en España, ¿no? Porque uno de los rasgos de su personalidad en los últimos años es que no ha perdido nunca el contacto con nuestro país, con el mundo universitario y con el mundo empresarial. Bueno, Mauro es un académico con todas las credenciales posibles. Después de pasar por la Universidad de Oviedo, se doctoró en Yale. Fue profesor en el MIT de International Business y desde hace una larga temporada, muchos años, es profesor de International Management en la Wharton School de la Universidad de Filadelfia, ¿no? A sus credenciales académicas en términos de publicaciones, de libros de gran alcance, yo creo que la más, o una de las más significativas es la de ser, yo diría, un académico con la antena puesta permanentemente. Un académico con capacidad para intuir, para detectar tendencias que subyacen en el subsuelo del sistema económico y que por tanto permiten esa capacidad de anticipación que no es frecuente en la academia, ¿no? Eh, tiene muchos otros méritos. Es un gran docente, ¿eh? Y entre los reconocimientos dentro de su propia universidad, los alumnos siempre le sitúan en el top de los mejores profesores de la Universidad de Filadelfia. Habría algunos méritos que yo podría poner más sobre la mesa, porque tengo que confesar que es buen amigo y además hemos hecho algunos trabajos juntos. Somos coautores de un libro que está teniendo, yo diría, una gran difusión a nivel internacional, Global Turning Points, que se tradujo en español como Una nueva época, pero que en su edición, como digo en inglés, está teniendo un gran alcance, gracias sobre todo a esa proyección que Mauro tiene no solamente en Estados Unidos, sino prácticamente en todo el mundo, en Asia incluido. Y esa proyección como docente, como experto en management, es la que ha avalado el lanzamiento de un libro que va a salir, creo, el próximo agosto y que lleva un enunciado contundente, 2030. 2030. De lo que se trata es de anticipar ese 2030 al día de hoy. Un libro que ya está más que en la cocina y que está en esa fase de gran lanzamiento con la que se rodean las grandes operaciones editoriales en Estados Unidos. Yo quiero agradecerle que haya hecho un hueco. No es el cumplido rutinario, es que ha tenido que hacer un hueco en su webinar y sus comparecencias virtuales para atender esta conferencia. Yo le he sugerido que hable durante unos 35 minutos. Nuestro compañero Moisés va a resumir las preguntas que ya podéis empezar a hacer. eh, y una vez que conteste esas preguntas, pues en torno a no más de una hora, daremos por terminada esta conferencia. Mauro, muchas gracias, de verdad, por estar una vez más en tu escuela, de la que eres miembro del Consejo Académico, ¿eh?
desde el primer momento. Gracias, Mauro. Ese dato, pero te has adelantado. Y si recuerdas esta sesión, íbamos a tenerla de manera presencial, ahí en Madrid, en vuestras oficinas. Creo que hubiera sido, si no esta semana, la semana pasada. Y por supuesto quiero dar la bienvenida a todos los que se hayan conectado a este webinario. Como decía Emilio, me gustaría hablar sobre el tema que veis en pantalla, demografía y mercados, en términos de qué es lo que puede ocurrir en los próximos años, llegando hasta el 2030, en esa relación entre demografía y mercados. Y, por supuesto, voy a modificar mis proyecciones en términos de el efecto más probable que pueda tener sobre distintas variables en la pandemia del COVID-19. Quiero pedir disculpas porque esta transparencia está en pantalla, es la única que está en español, las demás están en inglés. Y por supuesto, estas PowerPoint se van a hacer disponibles, supongo, Emilio, de alguna manera a través de vuestro sitio de internet a todos los participantes. Mirad, mi supuesto de partida es que creo, algo me dice, mi intuición me lleva a decir esta crisis no va a ser una crisis que represente una discontinuidad en todo lo que tiene que ver con la economía global e incluso la sociedad global, sino que más bien va a ser una aceleración de tendencias que ya existían. Yo creo que desde ese punto de vista va a ser una crisis muy distinta a la que ocurriera en el siglo XIV, sobre todo en Europa, con ocasión de la peste bubónica, perdón, que como sabéis llevó a una escasez crónica de mano de obra y por lo tanto a mucha innovación. Y hay historiadores económicos que dicen que esto fue una de las precondiciones para la revolución industrial, incluso 3 o 4 siglos más adelante. Yo creo que también es una crisis distinta a la que estamos viviendo, a la crisis de la Gran Depresión en los años 30. Esa crisis sí creo que fue o supuso un cambio de paradigma total, una ruptura de las tendencias que existían con anterioridad. Vuelvo a repetir, yo creo que esta crisis más bien va a ser una intensificación. E incluso creo que la estanflación de los años 70 también supuso un cambio de paradigma, ¿no? De donde arranca este periodo de globalización financiera y económica que hemos experimentado hasta ahora. Y sé que, por supuesto, va a haber muchas preguntas, supongo, al final, sobre si esta crisis va a representar el fin de la globalización. Y francamente, yo no creo que eso vaya a ocurrir. Yo creo que esta crisis va a generar una reglobalización, es decir, un cambio en algunos de los planteamientos de la globalización, a los cuales me voy a referir durante la presentación. Vamos a ver que tanto las empresas como los inversores, los consumidores, los ahorradores van a recalibrar a raíz de esta crisis, pero fundamentalmente, con muy pocas excepciones, no creo que se trate de una crisis que vaya a suponer una ruptura con el pasado, que vaya a suponer un cambio brusco, sino más bien una intensificación de tendencias. A lo largo de la presentación voy a hablar sobre todo del impacto en los mercados de trabajo, en los mercados de consumo y un poquito también en los mercados financieros, ¿no? Y voy a empezar esta presentación de una manera que siempre comienzo, ¿no? Cuando hablo de demografía y de economía. Y es, como digo aquí en la transparencia, siguiendo a los bebés, es decir, analizando la fertilidad. En español, perdón, fertilidad es en inglés, en español se dice fecundidad, la tasa de fecundidad, ¿no? El número de nacimientos por mujer. Y vemos que la tendencia, ya desde hace varias décadas en el mundo, es a una caída en este indicador, ¿no? Del número de niños que tienen las mujeres por término medio a lo largo de su vida. Aquí en pantalla se ven datos reales hasta el año 2019 y a partir de ahí son las proyecciones que Naciones Unidas, en su escenario medio, que es el más probable, formulara antes del comienzo de esta pandemia. Y en un par de minutos voy a decir cómo creo que van a cambiar estas curvas a raíz de esta pandemia. Pero voy a primero describir qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que está ocurriendo es que la fertilidad está cayendo incluso en los países menos desarrollados del mundo, como pueden ser África subsahariana, partes de Oriente Próximo y partes del sur de Asia. Y también, evidentemente, que aunque esté cayendo en esos países, todavía es muy superior, en torno a 4 niños por mujer, en comparación con las zonas más desarrolladas del mundo, Europa, Estados Unidos, Japón, Singapur, Australia, etcétera. Y también es importante ver en este gráfico que hubo un cambio de tendencia muy leve en los países más avanzados, sobre todo
en países como Francia, en Europa o como Estados Unidos, a partir del año 2000, que se puede apreciar, yo creo, en pantalla, que ha habido desde entonces un pequeño aumento de la fecundidad, ¿no? Del número de niños por mujer. Y creo que esto es muy importante porque la causa principal, no la única, pero la causa principal por la cual se produjo o se ha venido produciendo en los últimos 20 años ese aumento ha sido la inmigración. Es decir, desde sobra es conocido el fenómeno de que las familias migrantes suelen tener más hijos por término medio, aunque luego, una vez que se acomodan en el contexto del país de destino, suelen reducir esa tasa de fecundidad de una manera muy, muy rápida también. Pero el impacto, el efecto inicial es el de un ligero aumento del número de niños por mujer. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir con esta variable a raíz de la pandemia, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, en estas curvas que acabo de enseñar, no se tenía en cuenta la pandemia, porque puesto que se publicaron, se calcularon hace aproximadamente 7 u 8 meses antes del comienzo de esta pandemia. Bueno, pues en primer lugar, una primera observación que yo creo que hay que tener en cuenta es que las recesiones económicas como la que se ha producido en estos momentos con alto desempleo tienden a reducir el número de hijos. Fijaros, la gente no abandona los planes que tiene sobre cuántos hijos quieren tener, pero lo que hacen en respuesta a la incertidumbre o a la pérdida de empleo durante una recesión es posponer el tener esos hijos. Y evidentemente el posponer los hijos también tiene un efecto sobre, evidentemente, la fecundidad y sobre otras variables demográficas que vamos a ver en un momento. Y luego el segundo punto, la segunda observación importante es que yo creo que a raíz de esta crisis vamos a ver flujos migratorios tanto en Europa como en Estados Unidos más reducidos. En parte, por ejemplo, por supuesto, porque la situación económica pues no atrae a tantos emigrantes buscando trabajo, pero también porque se ha dado un giro o se ha acentuado el giro xenófobo y el giro anti-inmigrante en muchos países europeos y también, evidentemente, en los Estados Unidos, que ya venía de antes de esta pandemia, pero que esta pandemia agudiza de una manera muy importante. Antes de pasar a lo que es la otra cara de la moneda en todo lo que tiene que ver con la demografía, que es la mortalidad, ¿no? O su opuesto, la esperanza de vida, me gustaría realizar un apunte muy importante, ¿no? Porque todo el mundo se está fijando en China. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en China con esta pandemia? Y sobre todo, ¿qué es lo que está ocurriendo en términos de la relación entre Estados Unidos y China? Me gustaría hacer un apunte muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con la famosa política del hijo o hija único en China, que como saben se introdujo en el año 1979. Vemos en este gráfico, que contiene datos reales, aquí no hay ninguna proyección, que este indicador de la tasa de fecundidad, que se mide en términos verticales, el número de hijos por mujer, cayó precipitadamente en China entre el año 60 y el año 1979, en esas 2 décadas, de los 60 y de los 70. Recordemos, 79 es cuando entra en vigor la política del hijo único. Y vemos que esta tasa en las partes zonas rurales de China y en las zonas urbanas descendió desde un máximo de un 6, 7, incluso casi un 8 hijos por mujer, hasta algún número entre el 1 y el 2,5 antes de la introducción de la política del hijo único. Eso no quiere decir que la política del hijo único no tuviera ningún efecto. De hecho, el efecto que quiero sacar a colación aquí es que la política del hijo único en China sobre todo produjo un desequilibrio entre el número de niñas y de niños, que luego evidentemente se convirtieron en mujeres y hombres adultos. Este desequilibrio, hay varios economistas chinos y las referencias aparecen a pie de la transparencia, generó una mayor tasa de ahorro en aquellos hogares en los cuales se tenía un hijo varón. Y el motivo es que dado que había un 20% menos de mujeres que de hombres en la edad de los años 20, o sea, de los 20, gente comprendida de edad entre los 20 y los 35, esto provocó que esas familias que tenían un hijo varón, para conseguir tener éxito en el mercado de matrimonio, un mercado muy competitivo, puesto que había muy pocas mujeres, lo que hicieron fue compensar mediante una mayor tasa de ahorro, para hacer que su hijo varón fuera más atractivo en ese mercado. Claro, la historia no termina ahí. La historia, luego, el siguiente paso en el eslabón es que ese exceso de ahorro que se verificó en China, al final cruzó el Océano Pacífico y llegó a Estados Unidos, donde sirvió, a su vez, para poder financiar la indulgencia, ¿no?, aquí en Estados Unidos en términos de consumo y poder continuar
por parte de la economía china ese aumento vertiginoso de las exportaciones, sobre todo de bienes, hacia Estados Unidos. Entonces, la cuestión que se plantea, una de las cuestiones geopolíticas ahora más interesantes y geoeconómicas en el mundo es si esta pandemia va a cambiar la relación entre Estados Unidos y China. Bueno, la respuesta que yo tengo a ese interrogante es que, evidentemente, si Trump renueva su mandato por otros 4 años en el mes de noviembre, evidentemente yo creo que esa relación entre Estados Unidos y China va a cambiar ya de una manera bastante permanente hacia el futuro. Ahora, si hay un cambio de partido en la Casa Blanca aquí en Estados Unidos, quizás se abrirá al menos un paréntesis de espera, ¿no? Un compás de espera en términos de esa evolución de esa relación. Pero lo que queda claro es que no podemos garantizar que ese exceso de ahorro en China, en primer lugar, se siga produciendo, puesto que China está también transformando su economía más hacia el consumo interno. Y luego también, en segundo lugar, no hay ninguna garantía de que esos excesos de ahorro, si es que se siguen produciendo en China, se canalicen necesariamente hacia Estados Unidos, puesto que uno de los factores más importantes, como todos saben, es que China también está intentando orientar ese ahorro interno hacia inversiones en infraestructura, sobre todo en otras partes del mundo. Vamos ahora al otro lado de la moneda, ¿no? El otro lado de la moneda es la mortalidad o su opuesto, que es la esperanza de vida. Y aquí, por supuesto, hay buenas noticias. Estos nuevamente son los datos que se publicaron hace 7 meses, con proyecciones basadas en la situación hace 7 meses, hasta el año 2019. Los restos son pronósticos. Bueno, crece en todas las partes del mundo, pero hay otro factor muy importante al cual quiero recalcar en este gráfico, y es que no solamente está creciendo en los países desarrollados, sino también en los países más pobres del mundo. Y no solamente eso, sino que está creciendo más rápidamente, es decir, la tasa de crecimiento de este indicador es mucho mayor en los países menos desarrollados. Con lo cual, la diferencia entre ricos y pobres, países ricos y pobres, está en convergencia. Y esto, evidentemente, va a tener consecuencias importantes para los equilibrios los equilibrios demográficos en el mundo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir con la esperanza de vida a raíz de esta pandemia? Bueno, pues vamos a observar, no cabe la menor duda, lo que se llama mortalidad excesiva, ¿no? O sea, mortalidad anormal o mortalidad por encima de lo esperado, sobre todo en los grupos de edad más avanzada, a partir de los 60 años, de los 70 y ya en los 80. Ahora, el impacto de este nivel por encima de lo esperado de la mortalidad no va a ser, ¿no? No va a ser que revierta, ¿no? O que interrumpa ese progreso que hemos visto desde hace décadas en términos de la esperanza de vida, sino que lo que va a hacer es reducir ese progreso, la tasa de aumento de ese progreso en esperanza de vida en este momento y en años venideros, ¿no? Es decir, que se va a, en otras palabras, desacelerar levemente el aumento que venía produciéndose en la esperanza de vida. Hay otra cuestión importante que yo creo que también conviene sacar a colación en este momento, y es que esta mortalidad por encima de lo esperable debido al COVID-19 es más probable que sea mayor en las sociedades más envejecidas del mundo. Es decir, en Europa, en China, también en Japón, quizás en Corea del Sur, dependiendo evidentemente del grado hasta el cual esos países logren contener los efectos de la pandemia. Y por tanto parece que Europa podría ser uno de los países más afectados en términos de esta mortalidad excesiva. Y mi predicción es que al fin y al cabo va a ser un aumento de la mortalidad por encima de lo esperable mayor en las sociedades más envejecidas que en los países emergentes y en los países en vías de desarrollo, con la única excepción, vuelvo a repetir, de China, que tiene una población muy envejecida. Entonces, ¿cómo va esto a afectar al equilibrio demográfico en el mundo? Bueno, pues antes de entrar en las fechas, en el asunto de las flechas rojas y azules que veis aquí en este gráfico, voy a describir cuál era la proyección con anterioridad a esta pandemia, con nuevamente, vuelvo a decir, los datos que teníamos en nuestras manos hace 6 meses. Bueno, pues lo que vemos es hasta el año 2019, los datos reales y luego las proyecciones en el escenario medio de Naciones Unidas, que es el más probable. Y lo que vemos, evidentemente, es unos cambios muy importantes entre ahora y el año 2030. El año 2030 queda indicado aquí con la curva vertical, con la recta vertical en color azul. Vemos, evidentemente, pues el aumento de la población en África en términos relativos al total del mundo. O sea, aquí verticalmente estamos hablando de porcentajes de la población. La caída del este de Asia, incluida China. La caída de Europa.
y luego la subida y luego gradual caída de Asia Central y el sur de Asia. Eso incluye primordialmente a India, también a Pakistán, por supuesto, Bangladesh, Sri Lanka, etcétera. Ahora, ¿qué es o cómo cambia esta pandemia esta evolución en los equilibrios demográficos en el mundo? Bueno, pues por un lado, la flecha roja para África, es decir, en África, una menor mortalidad en relación a otras partes del mundo, dada la estructura de edad, indica que esa curva que vemos ahí, que se predecía hace 6 meses, se va a desplazar ligeramente hacia arriba, ¿de acuerdo? En términos, vuelvo a repetir, estos son en términos relativos, puesto que estamos midiendo porcentajes de la población mundial en el eje vertical, que al mismo tiempo la curva para el este de Asia, los países del este asiático, y para China, como ven en las flechas rojas, van a desplazarse ligeramente hacia abajo. Y también lo va a hacer, sobre todo, la europea, dado el impacto en términos de mortalidad que está teniendo la pandemia en gran parte de los países europeos. Entonces, al final, ¿cuál es el efecto? Bueno, pues con anterioridad a esta pandemia, las curvas de África, la del este de Asia, las de Europa, etcétera, se cruzaban unas con otras aproximadamente en el año 2030. Bueno, pues lo que va a ocurrir es, como indica la flecha azul, es que se va a desplazar ese momento en el cual se manifieste de manera muy visible el rebalanceo, ¿no? El reequilibrio demográfico en el mundo, se va a anticipar un par de años seguramente, ¿no? Vamos a ver exactamente al final cuáles son las tasas de mortalidad. Claro es que no he hablado de las economías emergentes de América Latina, que seguramente van a ser dentro del mundo emergente las más afectadas por esta pandemia. Y lo van a ser por dos motivos, ¿no? El primero es por el relativo retraso por parte de los gobiernos, sobre todo en los dos países más grandes, de mayor tamaño, Brasil y México, en términos de tomar medidas en contra de la pandemia. Y luego, en segundo lugar, porque las sociedades de América Latina también son sociedades relativamente envejecidas. No estamos hablando aquí de India, no estamos hablando de la situación en África subsahariana. América Latina ha avanzado también en las últimas décadas bastante rápidamente hacia un envejecimiento de la población. Ahora, seguramente os estáis preguntando, bueno, pero esta pandemia podría perder todas estas evoluciones que veíamos en estas curvas si el número de muertes es muy elevado. Bueno, si miramos la historia de las pandemias en el mundo, la inmediatamente anterior a la que estamos viviendo en estos momentos es la pandemia del SIDA o del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esa pandemia se ha cobrado aproximadamente 35, quizás 40 millones de vidas en el mundo, más de la mitad de ellas en el continente africano. Ahora, fijaros que si volvemos a este gráfico de acá, vuelvo a repetir con la anterioridad a la pandemia actual, podemos examinar en África en los años 80 y años 90 el impacto de esos 20 millones o 25 millones de personas que perecieron en África a raíz de la pandemia del SIDA, que por supuesto continúa sobre todo en el cono sur de África. Bueno, pues vemos que la evolución con los datos reales de la población de África en la década de los 80 y de los 90 del siglo pasado no indica que hubiera una caída, ¿no?, a raíz de los efectos de esta pandemia. Luego, por tanto, para que estos cambios que vemos aquí en la pantalla fueran a ser completamente, se descarrilen, ¿no? En lugar de simplemente que se aumenten en su velocidad o disminuyan en su velocidad ligeramente, para que se quedaran completamente bloqueados a lo largo del tiempo, tendríamos que tener en esta pandemia el orden de 150, 200 millones de víctimas mortales. Y yo creo que, dada los avances que se están produciendo, no solamente con las vacunas, pero sobre todo con los tratamientos terapéuticos, para minimizar el impacto de esta pandemia una vez que una persona se pone seriamente enferma, yo creo que nunca llegaremos a esos niveles de mortalidad, que implicarían, por cierto, niveles de mortalidad jamás vistos en el mundo en los últimos 700 años, ¿verdad? Ahora, esto no es solamente lo único que cambia en términos de estos vaivenes de la demografía en los próximos años. Tiene un impacto también sobre distintos grupos de edad, ¿no? Y yo creo que aquí es donde vemos dinámicas muy interesantes en términos del posible impacto de esta pandemia. En primer lugar, me gustaría analizar el grupo de edad entre 15 y 35 años. Y aquí aparecen en pantalla, en este año 2020, cuántos millones de personas en cada uno de los países tiene una edad comprendida entre 15 y 35 años y cuántos millones van a tener esa edad
en el año 2030, ¿no? Basados nuevamente en el escenario medio de Naciones Unidas. Bueno, pues lo que vemos es que hay tres tipos de países. Hay países como India que van a tener todavía más gente en este grupo joven de edad. Hay países como China que van a tener un número dramáticamente inferior. En el caso de China, aproximadamente 60 millones de personas menos, ¿no? Entre 15 y 35 años. Y hay países como Estados Unidos que van a tener aproximadamente el mismo número, al igual que España, ¿no? Como vemos en la tabla. España no aparece entre los mayores países del mundo en términos de población en este grupo de edad, pero lo añadí y apenas cambia, ¿no? De 9,5 millones a 9,4 millones en los próximos 10 años. Solamente un apunte aquí yo creo que es muy importante, ¿no? Y es que ¿cuál va a ser el efecto de la pandemia sobre esta dinámica que vemos de crecimiento de este grupo de edad en algunos países, pero de disminución de su importancia numérica en términos absolutos en otros países? Bueno, pues en primer lugar va a tener un impacto sobre las oportunidades en el mercado de trabajo de este grupo de edad. Y ya es la segunda crisis en los países avanzados que este grupo de edad tiene que sufrir durante su vida adulta, ¿no? La primera fue la crisis financiera global del año 2008-2009, que en España luego además se mutó 3 o 4 años más tarde en el segundo empellón, que fue la crisis de la deuda soberana. Y luego, evidentemente, van a enfrentarse a un mercado de trabajo muy distinto, ¿no? Este grupo de edad. Un mercado de trabajo con desempleo relativamente alto, un mercado de trabajo en el cual las empresas se van a pensar muy mucho si volver a contratar a trabajadores o, en lugar de hacer eso, invertir en automatización. Yo creo que esto es uno de los posibles escenarios más importantes. Es decir, ya hay datos que confirman que los directivos de empresas están pensando que de cara a la recuperación, en lugar de poder volver a contratar a trabajadores, van a mirar si hay posibilidades de automatización. Y luego, en tercer lugar, va a ser un mercado de trabajo distinto porque yo creo que las preferencias en términos del trabajo remoto, por parte tanto de los que buscan empleo como de las empresas que están buscando trabajadores en ese mercado, van a cambiar. Y a esto me voy a referir también en un momento ahora mismo, ¿no? En más profundidad. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el 37% de los trabajos que existen en la economía, ¿no? Son susceptibles de ser, o sea, de que esos trabajadores puedan cumplir con sus cometidos, sus funciones desde el hogar, ¿no? Pueden trabajar remotamente, el 37%. Ahora, con anterioridad a esta crisis, estos son datos del final de 2019, solamente un 3% de los trabajadores norteamericanos, es decir, apenas 1 de cada 10, ¿no? De estos trabajadores que podrían trabajar desde el hogar, trabajaban desde el hogar. En Europa esa tasa del 3%, de hecho antes de la pandemia, era incluso del 18 al 23% en Escandinavia, ¿no? Donde al menos durante algunos días a la semana, un porcentaje muy importante de los trabajadores que podían trabajar desde el hogar lo hacían. Mi proyección sobre esos dos números es, bueno, por supuesto, el 3% ya se ha elevado considerablemente durante esta pandemia a raíz de las órdenes de quedarse en el hogar. Pero yo creo que la proyección más importante es qué va a ocurrir con el 37% a largo plazo, ¿no? Por largo plazo aquí me refiero 5 años, 7 años, 8 años desde hoy. Bueno, pues lo que vamos a ver es que creo que en todas las economías avanzadas ese 37% de potencial, ¿no?, de trabajo remoto va a crecer. Es posible que dentro de 5 años sea el 45% y más adelante sea el 50%. ¿Por qué digo esto? Por dos motivos. Uno es por la demanda por parte de los trabajadores de poder trabajar desde el hogar, y entonces las empresas van a tratar de replantear, de rediseñar, de reconfigurar sus procesos de trabajo. Y por otro lado, por la creciente automatización. La automatización va a destruir puestos de trabajo, pero aquellos que crea resultan mucho más probablemente son puestos de trabajo que se pueden desempeñar desde el hogar. Fijaros qué es lo que dicen en una encuesta que se realizó hace apenas unos días aquí en Estados Unidos a los directores financieros de empresas, a los CFOs, a los Chief Financial Officers. Estos no son los jefes de personal. Estos no son los responsables de atracción de talento en las empresas. Son los que se preocupan de los márgenes, los que se preocupan de los resultados financieros. Y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes medidas cree que su empresa va a poner en la práctica una vez que se realice la transición otra vez hacia el trabajo en la oficina o en las instalaciones de la empresa? Bueno, pues la mitad
de los encuestados dijeron que van a intentar que el trabajo remoto sea una opción permanente. En segundo lugar, que van a acelerar la automatización y las nuevas formas de trabajo, el 40%. Y el 26% que van a intentar reducir el número de metros cuadrados que la empresa alquila en sus oficinas o en otro tipo de instalaciones. O sea que yo creo que está claro qué es lo que va a ocurrir en el mercado de trabajo a raíz de esta pandemia y que las tendencias que ya veníamos viendo desde antes lo que van a hacer es intensificarse, se van a agudizar aún más, ¿no? Aquí tengo más información sobre este tema, pero quisiera pasar en los últimos 10 minutos a cubrir otros temas importantes que veo que se están verificando, ¿no? Uno es bueno, el proceso de envejecimiento de la población. Aquí tenemos datos para la población mayor de 60 años, cuántos millones en el 2020 tenemos ahora en los países mayores del mundo, cuántos vamos a tener en el año 2030, teniendo en cuenta las proyecciones de esperanza de vida que se están barajando en estos momentos. Y vemos que no hay ninguna excepción. En todos los países del mundo va a haber un mayor número, en números absolutos, un mayor número de personas con una edad superior a los 60 años, incluido, por supuesto, España. Y fijaros, por cierto, China, cómo va a pasar de 250 millones a 363, al mismo tiempo que en China el número de personas entre 15 y 35 años, como veíamos antes, va a bajar en 60 millones, ¿no? O sea, 110 millones más de chinos por encima de los 60 años, pero 60 millones menos en el grupo de edad de 15 a 35 años. Bueno, yo creo que este segmento de la población fácilmente se va a convertir en el mundo en el mayor mercado de consumo, el mayor segmento dentro del mercado de consumo. Ahora bien, ¿hay algo distinto sobre este segmento? Por supuesto. Lo que todas las encuestas sobre el consumidor, tratando de destilar cuál es el comportamiento del consumidor mayor de 60 años y sobre todo de 70 o de 80 años, lo que se observa es que tienen un objetivo y es mantener su calidad de vida. Y luego, por tanto, van a gastarse su dinero en bienes y servicios que les permitan mantener esa calidad de vida. ¿Cómo afecta la pandemia a este grupo de edad? Bueno, pues por una parte hay un ligero efecto riqueza negativo, por dos motivos. Uno, por el descalabro en los mercados financieros, si es que tenían su dinero en renta variable. Y luego, por otro lado, porque se espera que en el futuro suban en muchos países las tasas impositivas, ¿no? En segundo lugar, una mortalidad más elevada que lo que resultaba esperable antes de esta pandemia. Y luego un tercer punto al cual voy a regresar en un momentito, y es que es posible que esta población tenga un incentivo bastante grande para mudarse de zonas urbanas a otras zonas con menor densidad de población. Y esto me lleva al tema de las ciudades, ¿no? Yo sé que Emilio Ontiveros es un tema que le preocupa mucho y es un tema que yo creo que va a cambiar a raíz de esta pandemia. Y quizás es una de las pocas tendencias en el mundo que quizás quede rota, ¿no? Haya una discontinuidad, ¿no? Las ciudades representan en estos momentos el 1% de la superficie de la Tierra, de la superficie seca, o sea, excluyendo los océanos, pero son el 55% de la población y el 80% de las emisiones de carbono. ¿Por qué? Bueno, porque las ciudades son más intensivas en energía y además el nivel de vida en las ciudades suele ser mayor por término medio en el mundo y luego, por lo tanto, eso implica también más consumo y más polución, etcétera. Ahora, evidentemente, en una era que no sabemos cuán larga va a ser de distanciamiento social, yo creo que cabe esperar que la vida en las ciudades se haga menos atractiva en el futuro inmediato. Y luego también, si se produce esta tendencia acelerada de trabajo remoto, también lo que vamos a ver es evidentemente que la gente no va a tener que vivir en los centros de las ciudades, va a poder tomar otro tipo de decisiones a la hora de establecer su residencia, si es que puede trabajar al menos varios días a la semana desde el hogar. Ahora bien, ¿qué me hace pensar que esta tendencia no va a dar marcha atrás, sino que vamos a ver todavía urbanización en el mundo? Bueno, pues porque la mayor parte del crecimiento de las ciudades no se está verificando en Europa o en Estados Unidos o en Japón. Se está verificando sobre todo en el sur de Asia, en África y en América Latina. Y lo vemos aquí si oscilamos en los mapas de las mayores ciudades del mundo entre el año 2030 y el año 2014 y vemos dónde está el crecimiento. Bueno, dos últimos apuntes, Emilio, y ya pasamos entonces a las preguntas y respuestas. El primero es, vamos a empezar a multiplicar estos números de personas por cuánto dinero tienen en su bolsillo, es decir, vamos a seguir ahora
el poder adquisitivo. Mercados emergentes, ¿no? Esta es la gran tendencia que venía del pasado, de las últimas 3 décadas, sobre todo China y otros países del sudeste asiático, pero ahora también India, ahora también África subsahariana, etcétera. ¿Cuál va a ser el efecto de esta pandemia sobre el crecimiento de los mercados emergentes? Bueno, mi supuesto de partida es que esta pandemia, debido a la composición demográfica de la población, es probable que tenga un efecto mayor económico sobre las economías de Europa y de Estados Unidos que sobre los mercados emergentes. Fijaros, antes de la pandemia, el Fondo Monetario Internacional hace 6 meses preveía que los mercados emergentes en el mundo en su conjunto iban a crecer 4 puntos porcentuales más rápido durante el año 2020 que los mercados de los países más avanzados, de las economías más avanzadas. En la última revisión de estas tasas de crecimiento por parte del Fondo Monetario Internacional, hace 6 semanas, esa diferencia de 4 puntos porcentuales en el crecimiento de la economía en términos reales se han convertido en 5 puntos. Es decir, que el fondo está anticipando que la brecha de crecimiento entre los mercados emergentes y los mercados más desarrollados no va a disminuir, sino que va a aumentar. Evidentemente, esos mercados emergentes van a crecer menos en términos absolutos, también a raíz de esta crisis. Pero el efecto va a ser que se va a ampliar la brecha de crecimiento por 1 punto más, va a pasar de 4 a 5, que no es poco, cuando comparamos las tasas de crecimiento que se prevén para este año 2020, ¿no? Ese es el supuesto que yo hago. Luego, por tanto, estos gráficos que yo siempre he enseñado sobre cómo están creciendo las clases medias y su poder adquisitivo, por ejemplo, en las distintas partes del mundo, pues si esa proyección del Fondo Monetario Internacional es cierta, dado que aquí verticalmente estamos midiendo en términos porcentuales el poder adquisitivo de la clase media en su conjunto en distintos países del mundo, Estados Unidos y Europa, que son los mayores ahora, pero China e India, que serán los mayores en el año 2030, evidentemente esta evolución se va a producir un poco más rápido a raíz de esta crisis. No más lentamente, como está asumiendo mucha gente. Se va a producir más rápido. Vuelvo a repetir, si es cierto lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que la brecha de crecimiento, en lugar de ser 4 puntos porcentuales, va a ser 5 puntos porcentuales. Último apunte. 2 minutos, 3 minutos a lo sumo, Emilio. Género. ¿Qué pasa aquí con el impacto que puede tener esta crisis sobre la dinámica de género, varones y mujeres en el mercado de trabajo, varones y mujeres como ahorradores, varones y mujeres como inversores y varones y mujeres también como gente que toma decisiones y que acumula riqueza? Bueno, partimos de una situación ya antes de esta pandemia en la cual el estatus socioeconómico de la mujer por término medio, ¿no?, con muchas desigualdades dentro de ese colectivo, pero por término medio cada vez avanzaba más, ¿no? Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, antes de esta pandemia, el último registro es que casi el 40% de los hogares, en casi el 40% de los hogares en Estados Unidos, la mujer gana más dinero que el varón, ¿no? Eso es algo que hace 10 años, hace 20 años, era impensable que estuviéramos en estos niveles, ¿no? Es decir, que los niveles educativos, los niveles de renta, de riqueza o de potencial de acumulación de riqueza por parte de las mujeres están creciendo muy rápidamente, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos la pandemia. ¿Cómo puede la pandemia cambiar esto? Bueno, primer punto, las mujeres, por término medio, se ven menos afectadas que los varones por parte del virus. Por ejemplo, en la mayor parte de los países, los varones representan el 60 al 65% de las hospitalizaciones a raíz del coronavirus. ¿Por qué es esto? Bueno, en parte es por la biología. Las mujeres están biológicamente mejor preparadas para hacer frente a una invasión vírica. Y luego, por otro lado, hay un aspecto conductual que es muy importante. Y el aspecto de conducta es que las mujeres suelen correr menos riesgos. Y en el contexto de una pandemia, eso se traduce en que las mujeres suelen observar las recomendaciones o las prohibiciones que realizan las autoridades sanitarias de una manera mucho más estricta que los varones y por lo tanto se exponen menos a los riesgos inherentes en una situación como la actual.
Luego hay otro aspecto que yo creo que es muy importante. En la mayor parte de los países avanzados, a medida que las mujeres alcanzan niveles educativos mayores y que por lo tanto tienen un acceso en condiciones muy favorables dentro del mercado de trabajo, eso implica también que tienen más posibilidades para trabajar desde el hogar. Es decir, que se pueden adaptar de una manera más flexible a las pautas de distanciamiento social o a las pautas que tengamos que seguir observando durante esta pandemia. Hay evidentemente mujeres que realizan tareas manuales que no podrían hacer eso, pero las tasas de cambio, cuando comparan las mujeres y los varones, es que las mujeres cada vez tienen niveles educativos mayores, lo cual les da acceso a puestos de trabajo que tienen evidentemente remuneraciones mayores que otros puestos que requieren credenciales educativos más pequeños, pero sobre todo también que les permite estar en una mejor posición para trabajar remotamente. Y últimamente un gráfico que seguramente algunos de vosotros ya habéis visto, que siempre empleo, lamentablemente no tengo todavía los datos para el año 2019, no han sido publicados, pero es sobre la acumulación de riqueza en el mundo, ¿no? Y cómo, desde el punto de vista, como vemos aquí, del número de millonarios, del número de personas que tienen más de 1 millón de patrimonio neto, ¿no? Neto de deudas en el mundo, ha crecido. Pero lo más importante, lo que quiero resaltar son dos aspectos demográficos aquí. El primero es la edad. La mayor parte de estos individuos, de estas personas que tienen más de 1 millón de patrimonio neto en el mundo, son personas mayores de 45 años. La riqueza está muy concentrada en términos de grupos de edad más avanzados. La única excepción es China, por cierto, la tercera barra vertical que se ve a la izquierda, Asia-Pacífico excluyendo Japón. Ahí es China el que marca la pauta, porque en China hay, relativamente hablando, en estos últimos 20-25 años, muchas personas en sus veinteañeros o treintañeros que han conseguido acumular bastante riqueza. Pero otro factor demográfico muy importante es que cada vez hay más mujeres entre estos millonarios en el mundo, ¿no? Y si ponemos el listón a $500,000 o ponemos el listón en $250,000 en términos de patrimonio neto, también observamos que cada vez hay más mujeres, ¿verdad? Y por lo tanto es hacia donde va el mundo también. ¿Qué importancia va a tener aquí? Bueno, por cierto, esta pandemia creo que acelera esta tendencia, puesto que las mujeres están viéndose afectadas menos que los varones, ¿no? Implicaciones, y con esto termino, Emilio, solamente 30 segundos. Bueno, implicaciones para el consumo. Las mujeres tienen una propensión mayor a gastar dinero, si es que lo tienen, en educación, en cuidados sanitarios, sobre todo preventivos, y en seguros, por cierto. Aquí volvemos a ver otra vez aflorar esa mayor aversión al riesgo que tienen. Siempre prefieren comprar productos de seguros más que cubren más riesgos con una cobertura mayor y más perfecta. Va a tener un impacto sobre la tasa de ahorro. Las mujeres siempre ahorran más que los varones. Depende de la fase del ciclo de vida. Hay dos momentos en la vida muy importantes en los cuales las mujeres ahorran más que los varones en la mayor parte de los mercados del mundo. El primero es cuando todavía están solteras o no están viviendo con nadie, pero están trabajando. Y el segundo es cuando están viviendo con alguien o están casadas, pero todavía no tienen hijos, ¿no? Entonces, en esos dos momentos donde se encuentran la mayor parte de las mujeres en la vida, las tasas de ahorro femeninas son mayores que las masculinas. Y luego también tenemos muchísima evidencia sobre cómo esta acumulación de riqueza por parte de las mujeres va a influir los mercados financieros y la inversión, ¿no? Porque las mujeres tienen unas preferencias distintas en términos de las clases de activos en las cuales desean invertir, sobre todo tanto en la comparación de renta variable con renta fija como dentro de distintos tipos de renta variable. Yo creo que eso explica en parte la creciente popularidad de los fondos vinculados a un índice de la bolsa o a un índice sectorial, son más seguros, etcétera. Y por tanto lo que vemos es, yo creo que, y se va a acelerar a raíz de esta pandemia, el efecto Oscar Wilde, ¿no? El dramaturgo irlandés que en una de sus obras, pues uno de los personajes decía, las mujeres prueban su suerte, los hombres lo que hacen es ponerla en riesgo. Y con ese apunte simplemente recordar que yo creo que es muy importante estudiar estas tendencias demográficas para entender el futuro de los mercados, número uno. Número dos, que en la mayor parte lo que estamos viendo a raíz de esta pandemia, al menos de momento, es una aceleración de estas tendencias demográficas y por lo tanto una aceleración de su impacto sobre los mercados de trabajo, sobre los mercados de consumo y sobre los mercados financieros. Y ahí lo voy a dejar, Emilio. Espero que, dado que empezamos tarde, podamos continuar quizás 3 o 4 minutos más y así poder atender a un número importante de preguntas.
Muy bien, Mauro, muchas gracias. Moisés ha ido recopilando preguntas. Supongo que han debido llegar bastantes, Moisés, ¿es así? Sí, tenemos varias preguntas a través del chat. En primer lugar, muchas gracias, Mauro, muchas gracias, Emilio, por la conferencia. Quería empezar por una que comentaba Mónica Guardado, que dice que si se está experimentando una tendencia generalizada al teletrabajo, ella pregunta si las preferencias del sector de la educación también se van a ver modificadas de forma acelerada hacia una formación en remoto. Y hace especial hincapié en si esto también ocurrirá en en los alumnos pre-experience, ¿no? Mauro. Sí. Bueno, yo creo que yo soy un gran campeón de la enseñanza remota. Tengo 3 clases, incluso aquí en las transparencias, cuando luego se os las hagan llegar, tengo 3 clases online desde hace varios años, ¿no? Están aquí al final de la presentación. Pero lo que quiero es responder un poquitito más directamente a la pregunta de Mónica y quizás de otras personas que están escuchando. Yo creo que es indudable que vamos hacia una aceleración en el uso de la tecnología y eso evidentemente se va a verificar también en el sector educativo en todos sus niveles. Ahora, yo no creo que, salvo en ciertas circunstancias, yo no creo que pasemos de un modelo puro de educación presencial a otro modelo puro de educación remota, ¿no? De educación a distancia a través de plataformas tecnológicas. Salvo en ciertas circunstancias. Por ejemplo, uno de los temas que a mí más me preocupan es en África subsahariana, en los próximos 10 años, la proyección es que van a nacer 400 millones de niños. Entonces, África no tiene en estos momentos la capacidad para poder educar a esos 400 millones. Pueden ser una generación perdida. Yo creo que tal y como ya se ha verificado con los pagos móviles y con la telemedicina en África, yo creo que va a haber un aumento muy importante en los próximos años en términos de la educación, sobre todo primaria, empleando plataformas tecnológicas, ¿no? Pero lo que quiero llamar la atención, Mónica, si me permites ampliar un poco la respuesta a tu pregunta, es que yo creo que se va a verificar estas tendencias, ¿no? Que apunto en la pantalla. Y es que la gente, los empleados, también las empresas, van a pensar en términos de cuáles son sectores de la economía, ¿no? Industrias, sectores de la economía en los cuales resulta más fácil trabajar remotamente. ¿Cuáles son ocupaciones, ¿no? Eh, o profesiones en las cuales es más fácil trabajar remotamente. Evidentemente también que empresas están implementando, están poniendo en práctica programas más ambiciosos de trabajo remoto. Por supuesto, ¿qué tipo de trabajos, no? Y yo creo que esto va a provocar dos tendencias. Una es, por un lado, por el lado de la demanda de trabajo, que más gente va a gravitar hacia puestos de trabajo, hacia ocupaciones, hacia empresas, hacia sectores industriales en los cuales haya más posibilidades de trabajo remoto. Y por el lado de la oferta, que las empresas para competir por el talento, ¿no? Que haya, también van a ofrecer más facilidades por el trabajo remoto. Además, las empresas, quizás, como apuntaba antes en la encuesta a los directores financieros, es posible que vean el trabajo remoto como una manera de reducir costes y, por tanto, de ser más competitivas. Entonces, yo creo que, en general, no solamente en el sector educativo, esta crisis va a acelerar esta tendencia hacia una transformación de lo que es el mercado de trabajo y de lo que es el diseño de los flujos de trabajo dentro de las empresas hacia un modelo más mixto, más híbrido, en el cual no necesariamente todo el mundo trabajará desde casa 5 días, pero que sí se va a establecer un equilibrio distinto en términos del tiempo que el trabajador pasa trabajando en el hogar y el tiempo que pasa trabajándolo en las instalaciones de la empresa. Mauro, tienes que ser mucho más compacto en las contestaciones si quieres responder a dos o tres preguntas más, porque si no Gracias, vamos a sí. tener que hacer más. Muy bien, adelante, sí. Voy a ser más rápido. Bueno, otra pregunta que nos hace Enrique Martín Barragán a través del chat es que si, tal y como se dice en algunos círculos, ¿no? Hay un movimiento hacia una menor globalización y un crecimiento del peso relativo de la población en África, si esto puede llevar a que existan un mayor volumen de migraciones desde África a otras regiones en el mundo, en el futuro. Sí, bueno, brevemente es una pregunta muy compleja y hay varias variables en juego. Pero en primer lugar, yo no creo que vayamos a entrar en una era de reducción en la globalización. Yo creo que lo que vamos a ver es una reglobalización, una transformación de las fuerzas globalizadoras en el mundo, incluido el comercio internacional. O sea, yo no soy
no me encuentro entre los que piensan que vamos hacia una economía global menos integrada en términos de comercio. Francamente no lo creo porque el consumidor al fin y al cabo se va a rebelar y sabe que si adoptamos posturas proteccionistas y nacionalistas en general en todos los sectores de la economía, eso al final va a redundar en unos niveles de vida inferiores. 10 segundos más sobre África. En África hay una dinámica muy importante, evidentemente, en estos momentos que tiene que ver con los precios de las materias primas, que está reduciendo el crecimiento en varias de las grandes economías del subcontinente. Pero también vemos otra dinámica, que es el crecimiento de la clase media y el crecimiento del consumo. Y esto es algo que se viene produciendo desde hace 10 años, sobre todo en las mayores zonas urbanas de África. Entonces yo creo que África, sobre todo gracias al mayor interés de China en los últimos años, que va a continuar en el futuro, y a ese círculo virtuoso del crecimiento de la clase media, ¿no? Que en estos momentos es menos del 10% del total de la población, que tiene mucho recorrido todavía, yo sigo siendo muy optimista sobre el posible desarrollo de las distintas economías en África en los próximos años. Muy bien. Otra pregunta que hemos recibido en esta ocasión de Gerardo Luis Alcalá González es si le gustaría preguntarte, Mauro, tu opinión acerca del efecto de estas proyecciones demográficas sobre los recursos finitos del mundo y cómo están proyectando la transición hacia una economía más sustentable estas proyecciones, ¿no? Y en particular él se refiere al efecto de las empresas cada vez más responsables sobre sus recursos en el medio ambiente y en el consumo de estos recursos, ¿no? Tres observaciones muy rápidas. La primera es que no es tan importante para el efecto sobre el medio ambiente y la presión sobre los recursos naturales el aumento de la población, sino más bien el aumento de la clase media. Es decir, el aumento de la clase media con sus mayores tasas de consumo y con su mayor movimiento, etcétera, es lo que realmente hacen cambiar esta ecuación. En un punto número dos, yo creo que esta crisis genera incentivos para que tratemos de replanificar y repensar las ciudades. El mayor problema que tenemos en el mundo en términos de abuso del medio ambiente, de abuso de los recursos naturales y de emisiones de carbono y de otros gases nocivos son las ciudades. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad a raíz de esta crisis de replantearnos todo ello, ¿no? Y luego hay, evidentemente, lo que ya todo el mundo está analizando, ¿no? Y es, bueno, esta tendencia al trabajo remoto puede ayudarnos a reducir no solamente el tráfico, sino también las emisiones, a reducir los niveles de estrés, a reducir todo tipo de tendencias malignas, ¿no? Es decir, que yo creo que estamos en una encrucijada muy interesante, en la cual sí es cierto que el crecimiento de las clases medias, acabo de apuntarlo en África también, no solamente en China o en India, pone mucha presión, pero a su vez también esta crisis quizás nos ayude a ver otras posibilidades, ¿no? En términos de un replanteamiento de cómo empleamos o cómo usamos el territorio, sobre todo en un país como España, ¿no? Que tenemos el 80% de la superficie es la España vaciada, ¿no? Y la población se concentra sobre todo en la periferia, además de Madrid, algo que ya apuntara hace 60 o 70 años Román Perpiñán, ¿no? El gran economista y demógrafo valenciano, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que aprovechemos esta crisis para replantearnos medidas estructurales sobre el uso de nuestra geografía, ¿no? De una manera que sea más congruente con el medio ambiente. Moisés, una última pregunta. Muy bien, muchas gracias, Mauro. Una última pregunta. Bueno, hay una que me ha parecido especialmente interesante y que va ligada a este último punto que has tratado, Mauro, y la hace de nuevo Mónica, es si el mayor ahorro de las mujeres puede hacer que los criterios ESG sean cada vez más importantes a la hora de tomar decisiones de inversión. Sí, muy buena pregunta, Mónica. Y es una pregunta que me viene también a veces en estas presentaciones desde otro punto de vista, y es si cabe esperar, por ejemplo, que haya más filantropía, ¿no? Más donaciones a fundaciones o a causas benéficas gracias a que las mujeres. Y fíjate, la evidencia por ahora indica que lo que está cambiando no es el volumen de filantropía, por ejemplo, sino que está cambiando el destino de esa filantropía. Dado que a las mujeres les interesa más la educación, más los cuidados sanitarios, etcétera, pues hay más filantropía por parte de mujeres hacia esos sectores de actividad, ¿no? En términos de lo que es la responsabilidad social de las empresas, si se va a poner más presión, yo creo que evidentemente ya había un movimiento, ¿no? Social, digamos, entre inversores, sobre todo de ciertos grupos de edad. Yo creo que es más bien un efecto generacional que un efecto de género.
pero carezco de los datos. No me sorprendería, como sospecha Mónica, el que haya al menos una ligera aceleración, ¿no?, en términos de esas demandas por parte de la sociedad de mayor responsabilidad social corporativa, que se pueden manifestar, entre otras cosas, en los mercados financieros, sobre todo de renta variable, en términos de dónde se invierte en esos ahorros, ¿no?, que tienen, esa riqueza que tienen las mujeres. Muy buena pregunta. Muchas gracias, Mauro. Muy bien, pues llegamos al final, ¿no? Y me toca agradecer nuevamente a Mauro. Habréis visto todos que Mauro tiene un enfoque optimista, ¿no? Vitalista y optimista, ¿no? Y que ha transcurrido, digamos, ha transitado por las grandes controversias que existen hoy en relación al día después, pues con un tono de optimismo admisible, ¿no? La globalización, bueno, no se va a detener, a pesar de que el comercio internacional está iniciando un desplome sin precedentes, a pesar de que el conflicto entre Estados Unidos y China puede incluso cabalgar más allá de noviembre, Mauro, a pesar, ¿eh? a pesar de las tensiones políticas que está originando, ¿no? Y el movimiento de vuelta a casa que estamos viendo en grandes multinacionales y que tú lo has observado muy bien, ¿no? Desde que efectivamente la administración Trump generara incentivos a esa suerte de repatriación de flujos de inversión directa, ¿no? Mauro es optimista también, como habréis visto, en relación a los mayores, ¿eh? Pero yo estoy convencido de que esa capacidad que él tiene para combinar los enfoques sociológicos y económicos le va a permitir que en una próxima charla, en un próximo seminario, aborde algo que en España, en Europa, pero particularmente en España es muy importante, Mauro, y es la relación entre mayores y hábitat. Como sabes, esta crisis del coronavirus ha cuestionado muchos planteamientos, pero entre otros las soluciones, digamos, de hábitat para las personas mayores, ¿no? Y ahí se puede llegar a un equilibrio, ¿no?, entre esa pretensión por neutralizar el vaciamiento de algunas regiones en España, estos avances tecnológicos que hemos presenciado y los mayores, ¿no? Y desde luego, los mayores, con todos mis respetos a las decisiones preferentes de las mujeres y las finanzas, pero el gran elemento, digamos, que tenemos encima de la mesa es como el envejecimiento. España, ya sabes que es el país ahora mismo con la mayor esperanza de vida del mundo. O mejor dicho, las españolas son las que tienen la mayor esperanza de vida del mundo. Los españoles aparecen en segundo lugar después de los japoneses. Y esto suscita problemas financieros de alcance, ¿no? Estoy convencido de que en una próxima discusión, en una próxima charla como la que hoy de forma excelente ha planteado Mauro, vamos a tener ocasión y ya, una vez normalizada o casi normalizada la situación económica y sanitaria, vamos a tener ocasión de volver a conocer las opiniones siempre tremendamente sugerentes de Mauro Guillén. Mauro, muchísimas gracias a todos vosotros. Ha habido en algunos momentos 300 participantes conectados. Muchísimas gracias a los conectados. Seguid pendientes de la programación que hace nuestra escuela, porque vamos a tener en las próximas semanas ocasión de tener conferencias también bien sugerentes, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, Emilio.